Bienvenidos, mis queridos alquímicos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Creo que este programa puede hacer magia en tu vida, alquimia en tu corazón, pero también crear conciencia de algo que está sucediendo en estos tiempos y que ha sucedido también en el pasado. Y hoy me siento emocionada porque tenemos a dos grandes que han hecho alquimia de su vida, que han hecho transformación y que tienen la valentía de estar aquí con nosotros. Fran, ¿cómo estás? Yo estoy feliz y la verdad estoy muy emocionada porque creo que todos de alguna manera hemos estado cercanos a estas situaciones o hemos tenido algún familiar o alguna expareja, como es mi caso. Entonces, creo que es un tema que nos va a interesar a todos y del cual podemos aprender tanto siendo la persona que necesita enfrentarse como los que estamos alrededor. Así es, creo que vamos a aprender mucho porque el camino de la magia, el camino de la alquimia también tiene que ver con este punto donde creo conciencia en la vida, dejo de minimizar, asumo la responsabilidad y me empodero. Son pasos también para hacer este cambio y esta transformación, y por eso Fran y yo quisimos invitar el día de hoy nada menos y nada más que a nuestra querida Francesca. Hola. Hola. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y a Jonathan, hola. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero decirles que Francesca, ahora dos amigos de mi familia son mis amigos, así que ella es mi amiga. Y Jonathan, tenemos un vínculo, es mi hermano, mi confidente, mi aliado, y están aquí porque nos van a compartir un proceso, nos van a abrir su corazón. Con mucho respeto vamos a tocar esos temas, pero también directamente, porque creo que esa es la idea, no rodear. La idea es que esto quede anclado, porque he escuchado muchas cosas. Ay, no pasa nada, todo está bien. La vida de la celebración a través de la comida y a través de ciertas bebidas, como en un mundo donde socialmente está aceptado el que necesitas tomar, porque si no, no eres un buen amigo y no estás feliz y no estás acompañando. Necesitas comer, aunque ya no quieras comer. Y cuando tenemos un tema con el poner límites, cuando queremos pertenecer, cuando están pasando una serie de cosas que ellos nos van a platicar, entonces todo se cae. Y no solo para la persona, sino también para la familia. Así que cuéntenme, ¿quién quiere empezar? Francesca, Jonathan. Bueno, si quieren yo empiezo. Bien. Como dijiste, la adicción es una enfermedad de las emociones, es una enfermedad de la familia. Entonces, a mí me pasó que yo a los 21 años decidí entrar a rehabilitación, sí fue voluntario, pero fue porque yo había tocado un fondo como emocional. O sea, porque puedes tener 20,000 fondos, hasta que llega uno donde sabes que ya no quiero, ya no puedo. Y ese fondo fue más como por culpa, entonces yo siento que entré a rehabilitación por como de una manera equivocada, por culpa, o sea, yo quería como escapar de mis problemas, pero me llevó a una solución al final del día. Y tenía, ¿cuántos? Sí, tenía 21, ¿no? Más o menos, sí, pero así empecé porque iba a evadir problemas y terminó en una gran recuperación. ¿Y cuántos años antes? Empecé a para consumir, no darme cuenta. Ajá. Pues no, la verdad no tanto, o sea, siento que empecé a consumir bastante tarde, o sea, hasta los 16. Siento que normalmente en México empiezas como a consumir mucho más chica. Okay. Pero a los 16 yo empecé y me clavé súper rápido. Me gustaba mucho estar como adormecida, o sea, el no sentir mis emociones, el no poder tocar como con mi realidad, era lo que necesitaba en ese momento, o lo que me ayudaba. Entonces me clavé muchísimo con eso, llegué a consumir diario, o sea, una botella, o sea, estoy chiquita, o sea, una botella diaria solita en mi casa. Y luego empecé con drogas y así. Entonces fue como, en muy poco tiempo, muy rápido. Y todo salió de control. Y ya un día tomé la decisión de hablar con una señora que conocí en el programa. Ella habló con mi mamá y decidimos como en conjunto que lo mejor era entrar a rehabilitación. Que ese es el primer paso de ser responsables y de una confrontación con uno mismo, el poder decir, necesito ayuda. Pero viene un segundo paso, cuando ya entras al programa y te confrontas contigo. ¿Qué pasó con Francesca?
Muy buena pregunta. Cuando entré a Monte, yo como entré con muchísima culpa, o sea, yo no podía verme al espejo, no me gustaba lo que estaba viendo, yo estaba, o sea, hecha basura, y tuve a mi psicóloga individual que me dijo una frase que la tengo súper grabada, y ya contándole como, o sea, ni siquiera la estaba viendo, o sea, estaba de que así, ¿sabes? Con la cabeza agachada así, y ya terminando de platicar con ella, me dijo una frase, me dijo, no somos culpables, pero sí responsables. Y esa frase fue lo que, o sea, yo siento que fue el principio de toda mi recuperación, fue como, o sea, me abrió los ojos, me cayó el 20 de, o sea, tengo que cambiar. O sea, claramente yo no levantamos la mano para decir, pues yo quiero ser adicto, yo quiero tener esta enfermedad, yo que sí es una enfermedad. Pero sí tenemos que ser responsables, ¿sabes? O sea, entonces, pues sí, o sea, ya me cansé de victimizarme, ya me cansé de estar enojada, ya me cansé de decir, ¿por qué me pasa a mí? O sea, ya lo tengo, no hay nada que hacer. O sea, así me tocó, para bien, para mal, no importa, pero yo ya no puedo seguir así. Entonces, pues en vez de estar sufriendo, voy a tomar cartas en el asunto, voy a cambiar. Entonces esa frase me ayudó muchísimo para empezar mi recuperación y empezar con esta aceptación de, sí, soy Francesca, soy adicta. Y así empecé todo este camino. Wow, sí, o sea, fueron 5 años de un proceso de estar buscando desconectarte, obviamente de tus emociones, de estar a lo mejor enojado, o qué pasa ahí para que, o la fiesta, o se normaliza en las reuniones, en las reu, como le llaman ahora. Pues siento que es multifactorial, o sea, principalmente yo emocionalmente estaba, o sea, acabada, no podía, yo creo que le pasa a muchos adictos, o sea, no quiero generalizar, pero no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones y somos hipersensibles. Entonces, yo no sabía funcionar, o sea, si yo estaba triste, estaba muy triste y no me gustaba tener, o sea, no sabía cómo trabajar con esas emociones, no, a pesar de que iba a terapia, a pesar de que tenía una familia que me quería muchísimo, a pesar de que tenía salud, estaba en una escuela, o sea, yo no estaba bien internamente. Entonces, como yo no sabía cómo lidiar con estas emociones, pues recurría a algo que las adormecía, o sea, algo que las quitaba, porque yo no, ni siquiera las emociones positivas, ¿sabes? O sea, el sentir mucha felicidad también me abrumaba. Era de que no sé qué hacer con estas emociones, no sé cómo trabajar con ellas, entonces consumía cuando estaba triste, consumía cuando estaba feliz, consumía cuando estaba aburrida, consumía para poder dormir, para todo era una excusa para poder consumir. Entonces, eso y obviamente pues, también la edad no me ayudó, ¿sabes? De que, no sé, salía a reuniones, salía de que a lugares y pues, me ponía bulta y terminaba pésimo, ¿sabes? Entonces, fue como multifactorial, pero sobre todo era porque yo emocionalmente estaba muy mal. Y hay dos temas que creo que se unen mucho a lo que sucede en esos momentos, que es esta parte de adormecer, de no querer pensar o sentir, pero también la parte de ser víctima y culpar, y también la parte del pertenecer. Como por ejemplo tú, Jonathan, en tu caso, cómo el pertenecer, el tratar de formar parte de o de ser aceptado por el entorno afectó. Fíjate que yo tuve un proceso mucho más largo de destrucción. Yo empecé a consumir alcohol a los 14, 15 años y fue por pertenecer, pero fue a fuerza. O sea, fui en una novatada donde me pusieron súper borracho, pero pues yo ya tenía muchos problemas, igual de emocionales. El problema de la adicción en mi caso también fue muy emocional porque, por ejemplo, las emociones son desmedidas, ¿no? O sea, la felicidad es euforia, la tristeza es depresión. Y así, entonces, por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi infancia que están totalmente fuera de su lugar, ¿no? Desde niño yo ya sabía que era hipersensible, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una novia de niño y estaba terriblemente enamorado, ¿no? Cosas así que son absurdas, pero ahora que ya he estado como recapitulando en mi vida me doy cuenta de la dimensión del problema, cómo ya venía desde una infancia. Yo era, por ejemplo, muy introvertido, era muy tranquilo, pero la sociedad te forza a que seas sociable, a que juegues, a que salgas con los niños, a que jugabas en un deporte. Ajá. Entonces, entro a esa, llevo a la novatada, me dan alcohol, lo vomito y me obligan a tomar todavía más. No porque tenías que hacerlo, pues para ser parte del equipo. Y me acuerdo que en el momento que me hizo efecto, yo dije, de aquí soy. Dije, o sea, mi primer pensamiento fue, de aquí soy, ¿dónde habías estado?
y ese consumo se prolongó durante mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que ese día hablaba inglés, cantaba, bailaba, no me quería. También otra cosa que observé es que ya había acabado la fiesta y yo no me quería ir a dormir. Yo quería seguir, me tenían encerrado en un cuarto con los bultos y yo me salía, ¿no? En cuanto agarraba pila, me salía. O sea, ahora que lo veo digo, pues mira, está el adicto, ahí es como que se inició, ¿no? Y ya después, muchos años después, yo consumí alcohol nada más alcohol durante mucho tiempo. Y después, cuando salgo del closet a los 26 años y entro a una comunidad gay, pues es lo más común, ¿no? Y ahí fue cuando empezó el consumo de otras sustancias. Para pertenecer nuevamente. Para pertenecer, porque pues yo iba a estas fiestas y pues todo el mundo se metía de todo y yo dejaba, pues sí. Y también, o sea, la primera dosis fue maravillosa, increíble. Y no paré. Claro que consumí así durante mucho tiempo, o sea, lo triste, más bien lo acelerado ya fue en los últimos años, pero sí fue constante. Todos los fines de semana yo consumía, ya había mezclado alcohol con la otra sustancia, ¿no? Primero empecé con las tachas, ya después empezó la coca y fue cuando todo se descontroló, como dicen. Es una línea muy delgada porque lo he observado, ¿no? Con gente conocida, es una línea muy delgada entre el voy y entonces me meto la tachita, ¿no? O me meto, no sé, los nombres, pero otras cosas que se meten para pasársela chido, de pronto ya tengo la necesidad, hasta estando en casa, de inventarme una reunión, una fiesta para poder consumir. Y entonces, ¿en qué momento te das cuenta de, híjole, esto sí ya se salió de control, ya no me estoy divirtiendo y ya me estoy convirtiendo en alguien más? Porque yo tuve experiencias con una expareja que consumía y se convierten en otras personas. Entonces, ¿cómo tú te reconoces? Porque si algo yo veo de fuera es que esta persona no se reconoce, no se da cuenta, ¿no? El grado de transformación que tiene. Alguien te lo dijo. Yo lo controlo, ¿no? Exacto. Es como lo básico. Alguien te lo dijo o tú solito dijiste, no, sí, ya estoy. Bye. Fíjate que si alguien me lo dijo, no lo escuché. No tenía la intención. Una de las características principales de un adicto es la negación. Somos especialistas en negar que están pasando cosas, ¿no? Cuando las sustancias empezaron a infiltrar en mi vida, primero empecé a consumir para ir al gimnasio, ¿no? Porque me cansaba menos, rendía más, cargaba más, sudaba más rápido, o sea, llegaba a mi frecuencia cardíaca más rápido, entonces aprovechaba como para rendir, ¿no? Te podría decir que ahí fue cuando me debí haber dado cuenta de que ya había traspasado, ¿no? O sea, ya no era para divertirme, ya le estaba dando otro servicio, otro funcionamiento. Después para trabajar, ¿no? Porque empecé a tener mucho éxito en mi consultorio, yo soy dentista, empecé a tener mucho éxito en el consultorio y empecé a trabajar a las 9 y terminaba a trabajar a las 10 de la noche y prefería inhalar coca que comer, ¿no? Porque salir a comer me quitaba tiempo. Y además, pues yo me sentía súper poderoso, súper productivo, que es una de las características de esta sustancia, ¿no? Pero en ese momento yo creo que yo ya estaba más que perdido, pero no me di cuenta. O sea, empezaba a ver focos rojos aquí y allá, de repente se me conectaba un día con el otro, y era, me enfiesté y se me pasó, como cuando dices, me pasaron las copas, ¿no? Y eso empezó a ser cada vez más frecuente. Yo creo que me di cuenta que tenía un problema cuando perdí una pareja. Okay. Cuando desconectamos a una pareja que me va súper bien. Cuando desconectamos porque ya la sustancia lo único que hacíamos juntos era drogarnos, cuando antes hacíamos otras 8,000 actividades. Y ahí fue cuando dije, creo que esto fue como la primera consecuencia que yo vi del consumo. Todas las que tuve antes, no las vi. Y si alguien me las dijo, no tenía yo oídos para eso. Y los procesos de cruda, porque claro, si nosotros salimos de fiesta y tomamos, hay una cruda, pero con las sustancias es más fuerte. Y lo que yo alcancé a percibir de afuera con esta expareja es que sus procesos de cruda eran horribles porque entraba en una depresión muy fuerte, ¿no? Y de pronto se enteraba de cosas que no reconocía de sí mismo o que no creía, pero físicamente se ponían muy mal. O vuelves a sentir, te anestesias y luego vuelves a sentir. ¿Cómo lo vivías tú? Siento que es un círculo vicioso porque justo lo que están diciendo, bueno, sé que no a todos, pero a mí me pasaba mucho, es como
nos ponemos o ansiosos, tenemos como la cruda moral después de consumir. Porque es como, te enteras, como dijiste, como de cosas que hiciste, o luego nada más, o esos blackouts que tienes y no sabes qué pasó, pero tú sabes que hiciste algo malo, o sientes, porque ya sabes cómo te pones a veces en esas circunstancias. Entonces, como dijiste, o sea, consumes, luego te da la cruda moral, entonces vuelves a consumir para no tener esa ansiedad. O sea, a mí lo que me pasaba mucho es, estaba ansiosa, entonces consumía. Y luego, después me ponía ansiosa por consumir. Entonces era estar así todo el tiempo de que, para no sentir esa ansiedad o esas emociones que no quería sentir. Entonces sí es complicado porque funciona, o sea, no quiero decirme como que funcionamos de una manera muy compleja. ¿Y no se da cuenta la familia? ¿Tu familia no se da cuenta? Pues es que también, como dicen, hay una línea muy delgada entre salir de peda con tus amigos cuando tienes 20 años también, yo creo que en mi caso, mi mamá no tenía esa información de que es un adicto, porque mi familia no, o sea, mi familia es francesa y toman mucho vino en las comidas. Entonces está muy normalizado el hecho de tomarte un vino como si fuera agua de limón. Pero nada más, o sea, no era ni tequila, ni nada como un poco, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, en mi casa nunca hubo un tema de que alguien fuera, o sea, sí, pero aparte de mi papá, ¿no? Entonces, como que no era algo muy común en mi casa, como estaba muy normalizado el alcohol de una manera más sana o más... Lo veía normal en ti. Ajá. Y no, o sea, yo al principio era muy escondidas. O sea, según yo al principio lo manejaba muy bien, ¿sabes? De que, o sea, vaciaba los shampoos y acondicionadores, así los vaciaba y metía ahí de que en el shampoo, en vez de que fuera de que shampoo, metía de que alcohol. Entonces, porque las que limpiaban mi cuarto y así, pues, o sea, me cachaban de que las botellas, de que escondidas, de que los calcetines, ya sabes, o cosas así. Entonces, obviamente, los adictos agarramos como ciertas mañas, somos muy inteligentes para esas cosas. Entonces, pues vamos como buscando cómo... O sea, yo soy, otro foquito rojo es la manera, o sea, cuando mientes, de tu manera de consumir. ¿Sabes? O cuando lo haces escondidas, o cuando... Entonces, se empezaron a dar cuenta cuando yo ya estaba muy adentro, ¿sabes? Y también no había esa información de, pues, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿sabes? O sea, siento que y es también por lo que estamos aquí hablando, porque en México no hay mucha información sobre las adicciones. Así es. ¿Sabes? Entonces... No es muy tabú. La realidad es que hoy en día en México, desde muy corta edad, se consume alcohol, se consumen otras sustancias y sigue siendo un tabú. Y entonces la gente es más fácil que se esconda de eso y los chavitos de 13, 14 años no tienen con quién poder acudir. Y es que justo lo que está haciendo es un tabú y también siento que cuando pensamos en alguien alcohólico, en alguien adicto, pensamos en un señor grande abajo del puente con un tonallán de que ya sabes, empinando, o sea, no. Con la bolsa de respuesta. Ajá, exacto, y es como, pues, no, yo a los 21 años era adicta y no estaba así, pero eso no significa que no fuera adicta. También es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil y también en México siento que la cultura latinoamericana es mucho de tomar sobre todo. Entonces, por ejemplo, me pasaba, y por ejemplo, eso que te hicieron tus amigos de la novatada, o sea, no es normal. O sea, no es normal, pero está muy normalizado. Está normalizado para pertenecer. Sí. Exacto, y es como tus propios amigos, o sea, chance no lo hacen con una mala intención, pero es tan normalizado el consumir, o sea, yo a veces me preocupaba por las cosas que hacía o por mi manera de consumir, y tenía amigos que me decían como, ay, da igual, a todos nos pasa, no pasa nada, nada más tienes que aprender a tomar un poquito más y ya, no te preocupes, nos pasa a todos. A mí me pasaba al revés. Por ejemplo, cuando yo ya tomaba, mi pensamiento adicto era, ¿por qué no estás tomando? ¿No? O sea, nos reunimos y si alguien decía no quiero tomar, o sea, no me cuadraba en el cerebro ¿por qué no quieres tomar? ¿No? Y yo pensaba así de, ¿qué le pasa? O salía con mis amigos y todo el mundo se tomaba sus drinks, dejaban y decía, ¿por qué lo dejas? Y yo me los acababa porque decía, no es posible que se quede la bebida. No, o sea, qué desperdicio. Yo ahora veo que ese era un pensamiento bien tronado, ¿no? Porque la gente, ya hasta yo pensaba en la casa, pues somos gente muy tranquila, bueno, son... Aquí doña Cachonda yo voy a entender por No qué. es que... No, por ejemplo, una vez en una Navidad yo compré mucho alcohol, se tomaron cada quien un vasito y yo me enojé, me ofendí terriblemente porque nadie, y yo hasta decía, un día de estos voy a hacer una malboca y se las voy a dar a fuerza, ¿no? Así, ese era mi pensamiento adicto porque decía, ¿cómo no se saben divertir? Y se enojó. Bueno,
Es que hoy en día también pasa mucho y sobre todo en este país, a mí me pasa a mi edad cuarentona, que si voy a una reunión y ese día no se me antoja tomar, uy, qué aburrida, pero si yo me la puedo pasar bien, yo puedo bailar y yo estoy consciente y de verdad soy una persona, me considero muy divertida y no necesito el chupe, pero la gente lo toma mal. Ajá. Y entonces ya después ya no te invitan, aunque te la hayas pasado bomba y estés bailando más que ellos, ya no te invitan porque entonces no, porque estás, no tomas, no perteneces. Y hay una serie de focos rojos para quien esté viendo Alquimia, que a veces no son tan evidentes porque justo no hay información, pero ese foco rojo como de cómo está emocionalmente ese chavito o cómo está esa persona, el que hacemos nosotros ya como adultos de tómate la última, ya casi te vas, o tómate esta conmigo, como si fuera una complicidad extraña, macabra. O competencia, ¿no? O competencia, el foco rojo de que esta persona empieza a tener problemas económicos, lo empiezas a ver más aislado. Hay una serie de, ahora cuando yo lo veo en cámara lenta, yo tengo un antes y un después con Jonathan, donde nos contábamos todo y estábamos muy unidos. Luego viene esta etapa crítica, porque yo creo que ya fue una etapa crítica, donde fíjense también el error en la familia. Ay, no tiene fuerza de voluntad. Pues es que si él quisiera, ya lo hubiera arreglado, ¿no? Es que se haga cargo de su vida. Pues es que, y también es ignorancia, porque el alcoholismo y las adicciones son una enfermedad. Sí. Ya no se trata de su fuerza de voluntad, ya no se trata de échale ganas o de no tienes lo suficientes. Es bien importante saber que cuando alguien ya está en una adicción, cuando alguien ya está metido en un tema, ya no es échale ganas, ya no es pendejear a la persona, ya no es estarlo irritando. En mi mecanismo de defensa, yo lo que hice fue alejarme y lo sufría. O sea, ¿dónde está mi hermano? Porque cada vez lo veo más perdido, más no sé qué, más en grupos con los que yo no resonaba, pero no sabía que él estaba enfermo. Esta parte me llegó como sopetón en algún momento cuando ya empezó a venir un cambio. Y además tú como adicto te empiezas a aislar. Una de las características también es que te alejas de la gente que no aprueba tu consumo. ¿No? Yo me empecé a alejar de la familia completamente, dejé de ir a eventos. La verdad que dejé de ir a eventos porque estaba crudo o seguía enfiestado. ¿No? Por eso ya no me daba. Y de repente también hasta los eventos que yo quería ir, siempre los arruinaba con una fiesta. ¿No? Por ejemplo, un día que hicieron un EDC de música electrónica que yo amo, se me ocurrió empezar un día antes y al otro día ya no pude. O sea, empiezas a perder todos estos eventos que antes tenían una importancia en tu vida, ¿no? El teatro, todo lo que me definía como persona, lo empecé a dejar por consumir. Y el problema también es que, en mi caso y en muchas personas supongo, cuando te das cuenta es demasiado tarde. Claro, porque es una etapa donde primero me hace sentirme, tú dijiste la palabra exacta, empoderado, me hace sentir wow, así todo fregón y entonces yo puedo con todo. Pero llega un punto en el que ese empoderamiento se empieza a deformar y es donde pasa esto que tú mencionas, donde pierdes el quién eres, pierdes tus contactos, tus relaciones, pero también lo que te gusta y te empiezas a transformar en otra cosa. Inclusive hay gente que de pronto se despierta y entonces hizo cosas que no tiene conscientes, que fueron súper agresivas o que fueron de verdad de ir en contra de otras personas ya a nivel físico, y entonces ahí es muy difícil ya en ese proceso. Entonces, entre el primero y el segundo, para los que somos familiares, ¿cuáles serían como esas cosas en las que nosotros tendríamos que ver, ustedes que pasaron por ahí, que nos puedan decir, a ver, papás, amigos, parejas, noten esto porque ahí están a 2 de pasarse ya a la monstrualidad? Yo creo que yo lo que veo es una hipersensibilidad, niños hipersensibles y niños reactivos, niños que no saben controlar sus impulsos, porque eso es lo que me pasa a mí como adicto. Yo como adicto actúo por impulso, ¿no? Y me desconecto así. Yo, por ejemplo, yo nunca quise parar una fiesta. O sea, a mí lo que me paraba era el dinero y que me caía desmayado. Pero yo, por ejemplo, tengo compañeros que dicen, ay, no, es que yo me tomaba tal cosa para bajármela, para poder... No, yo jamás. O sea, yo empezaba y a topar. O sea, nunca tuve yo esa intención de... No. Y para mí estaba bien.
Y además otra cosa que es muy fundamental, eso del adicto funcional, no existe. Puede haber una persona que consuma y no sea adicta, pero no puede haber un adicto funcional. Wow. Por ejemplo, yo conozco gente que va y se mete en la línea y se va a su casa a dormir, ¿no? Esa gente realmente pues, no tiene un problema, ¿no? Lo hace como por experimentar o por entrarle al rollo y ya. Pero hay gente que, por ejemplo, como digo, yo empezaba y jamás terminaba, o sea, me podían dar un día, 2 días, 3 días, tenía que cancelar pacientes, tenía que inventar cosas, tenía que robar, tenía que hacer muchas cosas. Cuando ya no dejé de ser funcional, pero mientras fui funcional yo me sentía la persona más exitosa y más fregona del planeta. O sea, va teniendo un deterioro finalmente este caminito. ¿Cuál es el precio que se paga? Yo sé que puede ser hasta la muerte, ¿no? Pero ¿cuál es el precio que se va pagando una vez que ya estás en esa enfermedad? ¿Qué pagaron? ¿Puede ser material? ¿Puede ser relaciones? Pues a ti mismo. O sea, yo siento que el precio más grande que tienes que pagar es a ti mismo, ¿sabes? Y todo lo que involucra es tu familia, tu trabajo, tu escuela, o sea, llega un momento donde pierdes todo. Y cuando piensas que no puedes perder más, sigues perdiendo más. O sea, siempre se puede perder más. O sea, nosotros somos muy afortunados de pues, estar completos, ¿sabes? O sea, me acuerdo que cuando yo entré a rehabilitación, después de todo lo que metía, porque te hacen como un estudio, a ver cuánto te metías y cómo le hacías, ¿sabes? Y me dijeron los psiquiatras como, es que no entendemos cómo sigues viva. O sea, cómo no te dio una sobredosis y cómo no te quedaste ahí. O sea, de verdad no entendemos. Y siento que es porque somos muy afortunados. O sea, por todas las cosas que hacíamos, o sea, se me hace raro que no nos haya pasado algo mucho más grave de lo que nos pasó, porque sí nos pasaron cosas, solo ahorita estamos bien. Entonces, puedes perder, o sea, bueno, yo conozco y seguro también, varias personas que pues, se perdieron a sí mismos y ya no se recuperaron. O sea, hay personas que se quedan en el viaje o ya es muy tarde para allá. O sea, ya llega un momento que ya no puedes arreglarlo. O sea, de que ya estás en la cárcel, ya estás muerto, ya... Es que tú hablaste de algo que creo que es importante, el hartazgo. Yo siempre he dicho, las personas sí cambiamos cuando nosotros nos hartamos de nosotros mismos, de nuestros comportamientos y vemos que ya no nos está funcionando por el camino conocido. Pero hay personas que en estas adicciones no conocen ese fondo. O han tocado fondo tantas veces y uno dice, ay, ya tocó fondo y ya va a cambiar, y no. Ay, no, ya su segundo fondo ya va a cambiar, y no. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿sí la sustancia te puede no dejar ver ese fondo? Sí. Sí. Tranquilo. Y manipular. Lo que pasa es que es como se va metiendo entre los poros, se cuenta, busca cualquier rincón para atacar, ¿no? Así es como yo lo veo. Por ejemplo, ya te sientes bien y de repente te llega como si fuera una idea. Parece una buena idea. Okay. Pues después de haber perdido todo, ¿no? Yo perdí casa, perdí carro, perdí mi clínica, perdí pacientes, de que llegaba alguien a decirme, oye, no sé, Fran ya no va a venir contigo porque escuchó cómo te estabas periqueando en el consultorio. O sea, te desprestigias, te desvalorizas, o sea, todos tus valores que te definen los empiezas a perder. Empiezas a robar, empiezas a mentir, empiezas a engañar, empiezas a manipular, empiezas a volverte una persona que no eras. Así es como vas perdiendo absolutamente todo. Y, por ejemplo, yo consumí más bien, mi fondo fue en pandemia, que me quedé encerrado en un departamento totalmente solo y ya ni siquiera era yo, o sea, en unas condiciones tan inhumanas que ya ni siquiera yo era para bajar con el dealer. Ahora sí, échame la platita y te dejo el dinero. O sea, yo era como Gollum. A ese nivel llegas y aún así no puedes parar. No puedes parar hasta un momento que yo ya tuve como un problema ya medio suicida, donde dije hasta dónde todo, o sea, ya, no va a parar, entonces pues mejor, prefiero que piense la gente que tuve un accidente a que me encuentren aquí torcido. Ese fue mi pensamiento, como mi salida fácil, porque además existía el tabú, por ejemplo, en la familia de las drogas no se hablaba. Claro. Y no, yo no me sentía como, o sea, yo prefería morirme a decirle a mi familia que era adicto, por ejemplo. ¿No? Y ese es como el mensaje que nosotros traemos, acércate a alguien y háblalo, porque puedes encontrar una salida muy fácil, más bien que es como la más difícil, la más dolorosa, por el tabú de no pedir la ayuda. Pero yo te voy a decir como familiar, él nos mandó señales, consciente e inconscientemente, pero en la ignorancia uno se pone estúpido también. Claro. O sea, entonces en algún momento tenemos una relación muy confidente con mi hermana, los tres,
y entonces él nos confesó, ¿no? Así, no crean que directo, pero sí como, es que fíjense que no sé qué, ¿no? Como muy casual. Como tanto. de sí, pero no. Pero yo lo que me provocaba a mí era enojo. A mí me provocaba enojo de dónde está tu voluntad, dónde está tu entereza, dónde está tu resiliencia, cómo es posible. En mi mente yo no concebía, y no sé si alguien se identifique cuando esté viendo esto, el que ya no puede hacerlo, el que ya no puede hacerlo por sí mismo. Entonces sí nos llegó a mandar, yo lo recuerdo ahora, algunas señales de eso, y no es que lo normalizáramos, mi hermana y yo, solo tratábamos de no perder el contacto ya con él, pero él, pues ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué anda gastando su dinero en tonterías? Lo que debería de hacer, en el debería, donde jodemos a los demás, ser más responsable, levantarse a hacer ejercicio, hay otras maneras. Si alguien te manda pequeñas señales y te lo llega a decir, no se va a parar frente a ti a decirte, hola, me llamo tal y soy adicto, porque le da un miedo, solo cuando las familias además, eso no se habla, ¿cómo crees que vamos a decir? Y en muchas familias, en muchas, no en todas, no sé, pero llega a haber esos secretos de familia, que un día me dijiste eso y me pegó muy cañón. El decir, es que ¿por qué no hablamos las cosas como son en la familia? ¿Por qué el secreto de te lo cuento a ti, pero no se lo digas a mi papá y te lo cuento todo? Siempre los secretitos debajo del que son tan importantes, tan fundamentales, como puede ser un abuso sexual, como puede ser que alguien esté en una droga, como puede ser que alguien tenga pensamientos suicida. Sí, el adicto a las emociones está igual de jodido. Sí, porque en la familia no es para merendarse a los demás en una mesa y pensar, a ver a quién juzgo ahora porque no le está echando ganas. La familia también es para comunicarse mejor, para abrirse y para que podamos decir en algún momento, tengo este problema. Y no sentir que va a haber un disparo de, ay, pues lo que deberías de hacer ahorita es ir a caminar a Bosque de Tlalpan y conectar. O sea, puede ser que no esté sucediendo así. Tú nos mandaste esos mensajes, no estábamos preparadas, no sabíamos que ya estaba pasando, qué tan grave era, y yo llegué a sentir culpa de por qué no se me pusieron, porque claro que he sido bien protectora como hermana mayor, y por qué no me puse las pilas, por qué no lo alcancé a ver, estuvo en peligro de morir, y todo lo demás, y aprendí, porque cuando tú entraste en ese proceso de alquimia y de sanación, cuando entraste, también entendí que no podía hacerme cargo de tanto, entendí que era codependiente, entendí que en mi afán de rescatar a veces hacía más daño a las personas, y también entendí que el poder de él era poder decir, sí entro. Pero fue un volcarse, porque yo tuve muy instaurada la creencia de eres la hermana mayor, este cargo, que no se golpea, que no esto, que no el otro. Entonces yo lo traía ya como también mi propia ansiedad, que no le pase nada a mis hermanos. También para mí fue muy sanador poder estar con los terapeutas, poder estar en los grupos, poder hablar de cómo me sentía y sacar también mi basura y mi miedo y mi gran temor de no haber sido la hermana adecuada. Porque en la familia también empieza como a revolucionar eso de, no sé si como mamá, la mamá de yo debía haber sabido antes. No les llegó, a ti te llegó a pasar. Siento que esa es la codependencia. Sí. Y es muy difícil, es que también, por eso digo que, por eso se dice que la adicción es una enfermedad de la familia. Porque no solo es el adicto el que sufre con la adicción, es todos los involucrados, toda la gente que los quiere, que aman a la persona que sufre de esta enfermedad. Que los quieres rescatar, los quieres controlar, y no es con el afán de hacerlo mal, porque pues es, ¿sabes? Pero sí es como tú ahorita mencionas con Jonathan, o sea, es muy fuerte. Yo tengo 2 hermanos más chicos y, o sea, me sentí muy identificada con lo que dijiste. Y fue como, pues es muy complicado porque tú como familiar puedes creer que la persona se recupere y es como, pues, nada más deja de consumir o bueno, haz ejercicio, levántate temprano, ve a la escuela, ve al trabajo, pero no es tan sencillo. O sea, una adicción es súper psicológica también. Como mencionabas hace rato, o sea, el estar en recuperación, luego vienen a veces pensamientos como, oye, si no soy adicto, o sea, ya dejaste de consumir pero chance no soy tan adicto, como que tal vez no. Y no sé el autoengaño. Y es el autoengaño, pero es la enfermedad a su máximo esplendor de que todo el tiempo en tu cabeza entonces es muy, porque no nada más es dejar de consumir, es todo un proceso y todo un programa y toda una sanación que tienes que tener internamente no nada más es dejar de consumir, ¿sabes? Siempre van a estar con pensamientos en tu cabeza, entonces no es tan fácil. Y si la persona, eso está muy feo, pero si la persona no quiere cambiar, no hay manera que cambie. O
sea, puede querer muchísimo el papá, el hermano, pero la persona que se trata tiene que querer hacer un cambio. Eso está muy fuerte. Cuando Jonathan me lo llega a decir de alguien que yo conozco, le digo, es que mira, puede entrar al programa tal vez. Si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. O sea, tiene que querer. ¿Tú querías? ¿Tocaste ese fondo tan fuerte que por eso quisiste? 100%, o sea, yo ya... Porque lo que dijiste del fondo, tengo una amiga que me dijo que igual es adicta y su mamá es adicta. Entonces me dijo algo que tiene mucho sentido, es como... Ningún fondo es suficientemente hondo. Siempre vas a tocar. Cuando piensas que no vas a tocar un fondo más fuerte, siempre hay más, siempre hay más. Entonces, ¿para qué quieres llegar a un fondo donde sea enterrarte? O sea... Yo mencioné anteriormente una pareja adicta y justo había muchos momentos donde decía de afuera, ya tocó fondo, ahora sí, ya fregué, porque yo rescatista, ¿no? Yo codependiente, obviamente también, a quererlo sacar a fuerza de ahí. Entonces yo decía, ya tocó fondo, ya. Y era no, ahora sí ya tocó fondo, y no. Y entonces justo tú dijiste algo, al año de esto, yo me di cuenta que yo me estaba enfermando de preocupación, que yo me estaba abandonando a mí misma, que yo estaba en alerta todo el tiempo de si aparecía, si no aparecía, si ya se había ido 1 o 5 días. O sea, entonces me empecé a enfermar yo emocionalmente y me di cuenta que estaba siendo codependiente, que yo estaba enferma emocionalmente y me di cuenta que esta persona, por más que sus papás y yo quisiéramos ayudarlo, no era su momento y que yo tenía que empezar a alejarme por mi bien y por mi salud. Y entonces aquí viene un tema porque a muchos familiares y a muchas personas nos pasa que entonces nos da culpa. Porque creemos híjole, me estoy yendo porque soy bien envidiosa, porque estoy pensando en mí, porque me estoy alejando porque me está doliendo. Pero sí hay que entender aquí 2 cosas. La primera es, no somos al final del día, tú dijiste algo, es una enfermedad familiar, pero no somos responsables de las elecciones de la persona que tiene la adicción. Y la segunda es... cuando nosotros nos sentimos tan culpables, también pasamos por muchos procesos de adicciones emocionales. Entonces es importante que se ayude a la persona que esté en adicción, pero también la familia, porque muchos dicen, ay, bueno, sí, ya, vete a recuperar, pero conmigo no cuentes. No, espérame. Si eres parte del entorno, tú también necesitas una terapia, lo que Pati decía, ¿no? Tú también necesitas ayuda, tú también necesitas entender en qué proceso estás y dónde estás parado. Y algo que quiero compartir es que estuve viendo unos estudios científicos donde hablaban, hay un químico, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero se los voy a investigar, hay un químico específico que saca nuestro cerebro, que ese es el químico encargado de la fuerza de voluntad. No es algo que yo diga, ay, me despierto y tengo fuerza de voluntad y ya. Hay gente que no tiene ese químico y no puede tener fuerza de voluntad aunque quiera. Entonces, en los adictos, ese químico se apaga. Entonces, no, señores, señoras, sea su familia, sea su pareja, sea su amigo, no les digas, ay, tú puedes, échale ganas. No tienen ese químico, por eso también es una enfermedad. No tienen las herramientas químicas en su cuerpo para poder salir de ahí, así como así. Y algo que me cayó como balde, he aprendido mucho en el camino. Para mí los trancazos te invitan a la alquimia. Uh-huh. Yo creo que ya esa creencia me la puse y me funciona, ¿no? Porque de todas maneras van a llegar los fregadazos, entonces cada que hay un desafío es una posibilidad de evolucionar. Este es uno de los fregadazos que más ha cambiado mi vida y recuperar a Jonathan siendo otro, o siendo yo también otra, pero esto fue un golpe para mi familia. No, el adicto no es el único enfermo, es todo el sistema. Todo el sistema está enfermo y no se sabe comunicar. Y nosotros creíamos que nos comunicábamos, pero hay miedos, ¿no? Ahí te das cuenta de que no te sabes comunicar porque alguien quiere vulnerarse o expresar algo y empieza la broma pesada, el humor negro, o el ataque, la minimización, el minimizar. Entonces, cuando dijeron eso, yo, ¿cómo que toda la familia estamos enfermos? O sea, ¿de qué se trata? Y me llamó mucho la atención ir descubriendo. Sí, yo sabía que la familia había sido intensa, pero me llamó mucho la atención descubrir todas las fallas que puede haber. Y gente, yo les digo algo a químicos, el hablar de fallas no es un juicio, ni es un regaño, es la posibilidad de que te puedas comunicar, aprender. Si no sabes cómo en terapia, si no sabes cómo, hay lugares donde puedes aprenderlo, pero yo creo que lo que sucedió con Jonathan solamente fue la explosión de toda una serie de varices deformes en nuestra familia
y que nos reinventó, porque ahorita van a saber, gracias a que le late el corazón y que no estuvimos en un funeral, porque como dicen son muy afortunados y no todos llegan a ser tan afortunados en este camino, nos reinventamos, pero dejamos de entrar en la negación de, ay no, la familia feliz de Instagram, todos foto. O sea, la verdad es que nos dijimos nuestras cosas en contención con un terapeuta y pudimos echarnos de, tú esto, pues mi límite es esto, pues tú también. Eso me encantó. Y es importante como familia entender también que es un evento que podría parecer muy pinche, pero que trae luz a todos los involucrados. Porque como tú dices, no nada más le trajo luz a él en volverse a reconocer, en reencontrarse, sino sanar eso que al final del día traía guardado, que lo llevó ahí, pero también a los papás, pero también a los hermanos. O sea, al final del día, todos los involucrados termina siendo luz, porque es un mensaje de todo lo que está pues herido, carente, podrido, como le quieran llamar, que no somos capaces de ver. Y siempre existe en la familia alguien que es doña justificación o don justificación porque se mueven desde la culpa. En mi caso yo decía, es que él es así porque sufrió mucho de pequeño. Ah, no, es que él es así porque a él le tocó esta parte. Y luego mi otro yo, porque yo estaba, eso sí está fragmentado para que veas, mi otro yo se enojaba y decía, no puede ser, lo cuidamos, nunca entendí en ese entonces la empatía de cómo lo está viviendo él, desde dónde lo está dramatizando, desde dónde está viviéndolo en la víctima, pero yo colaboro porque lo veía como una víctima. Ay, no, es que mi hermanito le pasó esto, pobrecito. Y cada que le pasaba otra cosa, yo, es que ahora le pasó también esto. Entonces, de alguna manera se tiene que distraer. No, gente, esto no es distraer, esto es destrucción y esto es peligro de la vida, de la integridad y hasta de la dignidad de ellos mismos porque empiezan a sentirse perdidos. ¿Qué mensaje le darían a algún alquímico o alquímica que ahorita le está simbrando lo que estamos hablando, teniendo una pareja, expareja, o en ustedes mismos? ¿Qué le dejarían a esa persona que le pueda dar luz en el camino? Bueno, yo les diría que pidan ayuda. Normalmente a los que menos le queremos pedir ayuda es a la familia, pero siempre debe de haber alguien, una red de apoyo, un psicólogo, y quien no tenga un psicólogo, un amigo que esté bien, un amigo de consumo. O sea, un amigo que tenga una vida un poquito más enderezada que la propia, pero se puede pedir ayuda y hay muchas líneas telefónicas, hay muchas páginas, hay programas, hay grupos de 12 pasos de muchas variedades como para acercarse. Hay muchos grupos hasta la vuelta de la esquina, como dice Fran, y siempre hay alguien que está dispuesto a tender la mano. Nosotros como adictos, tanto Fran como yo, estamos ahorita haciendo mucho servicio. El sobrevivir a esta cosa te llena de tanta gratitud con la vida y sabes que es tan difícil pedir ayuda que nosotros estamos comprometidísimos con pasar el mensaje, con darle esperanza a alguien, con hablar con papás, con hablar con mamás, con hablar con hermanos, con quien sea, para decirles que sí se puede, enseñarles como, no les vamos a decir qué hacer, por supuesto, pero les podemos encaminar un poquito. Mira, pues vete a tal grupo, vete al grupo de codependientes, a narcóticos, alcohólicos, a cualquier lugar donde les puedan ayudar, o a una clínica. Hemos llevado gente también a internar, cuando vemos que de plano sus herramientas ya se acabaron, pero todavía tiene el ánimo de vivir. Hay muchas opciones, hay muchos caminos que se pueden seguir. Y sobre todo el mensaje más importante que me gustaría pasar es que no estás solo. De verdad, no estás solo y hay muchísima gente que está pasando por lo mismo y que hemos sobrevivido y que estamos dispuestos a ayudar. Entonces es nada más cosa de levantar la mano, rendirse por supuesto, alzar la mano y decir no puedo, y van a ver que mucha gente va a querer ayudar. Y bueno, como dices, quiero volver a recalcar en la frase de no somos culpables, pero sí responsables. Siento que es muy importante eso. Igual, siento que, como dice Jonathan, o sea, nos gusta hacer servicio, pero sobre todo porque hemos intentado como sacarle a lo malo, lo bueno, ¿sabes? Es como... Esa es la línea. Siento que no podríamos, o sea, yo no podría dormir tranquila y saber de que, a ver, yo ya pasé toda esta adicción, tuve que tener un proceso súper doloroso que me llevó a un camino de recuperación y estar en paz, y no hacer nada, y no compartirlo, y no comentarle a la gente sobre esto. O sea, entonces para mí esto es muy importante,
dar la ayuda que podamos. A veces, para nosotros el día de hoy aquí a hablar un poquito sobre este tema, lo vamos a hacer con muchísimo gusto, para decir que si nos recuperamos, o sea, sí hay un camino y sí hay esperanza. O sea, el que quiere puede cambiar, o sea, sí hay herramientas, como dice, hay un buen de grupos, y claro que se puede. De hecho, tengo un podcast que se llama Adictos Podcast, luego escúchenlo, para quien quiera estar en Spotify, donde hablo sobre estos temas, y más un poco sobre toda la adicción, y no nada más del adicto, sino también de los familiares y amigos. Qué increíble. Entonces, sí se puede, y creo que hay muchas personas como nosotros que estamos dispuestos a darles una mano en lo que podamos. Y si has tocado fondo, y si has robado, y si has manipulado, y si te has tirado a patalear, siempre, siempre, siempre hay una posibilidad de ser un ave fénix. Y justo como dices, tampoco hay que sentirse avergonzados, porque probablemente las historias que tienen también las compartimos, ¿sabes? A nuestra manera, pero siempre se puede. O sea, también que no haya como esa vergüenza de querer mejorar. O sea, nunca hay que estar avergonzados de querer ser una mejor persona. No, la verdad es que todos tenemos historias jodidas en la vida, de alguna u otra manera, sí. ¿ok? Y como yo decía hace rato, a lo mejor alguien es adicto al alcohol, a una sustancia química. Yo pude haber sido adicta a la celotipia, o adicta a la codependencia, o adicta, no sé, o sea, hay mil temas a los que todos tenemos algún tipo de apego, codependencia y adicción. Y todos hemos tenido historias jodidas en la vida que nos hacen resurgir, que nos hacen hoy estar aquí. Y es maravilloso poder ver, como dijo Patti, que ustedes fueron esa ave fénix, ¿no? Esa ave que se destruyó, que llegó a las cenizas y que volvió a abrir las alas y que hoy está aquí dispuesta a ayudar a los demás, porque esa es la verdadera alquimia de la vida. No es solamente que yo me restaure. ¿Qué hago con eso que restauré? ¿Qué hago con eso que aprendí, con eso que viví? ¿Cómo? Y no solamente el servicio social, es cómo lo llevo más allá, ¿no? Y yo como familia quiero decirles, para quien nos esté viendo, que cuando asumimos también nuestra responsabilidad, la parte que nos toca, y quiero decírselo a Jonathan, uno de los días que más he llorado en mi vida fue cuando te acompañé para que te quedaras en el programa. Ese día lloré y tenía mucho miedo y no sabía qué iba a pasar después, pero fíjate, te miro y veo al fondo el letrero que dice Hope, ¿no? Esperanza, de la cual tú hablas. Y a la vez, esas lágrimas y ese miedo de afrontar juntos algo que esté pasando en la familia, nos reunió, nos reseteó a muchos, dentro de la medida de lo que cabe, porque tampoco nos cambiaron muchas cosas de estructura, pero sí nos enseñó a mirarnos con amor, a reunirnos con amor. Yo pienso ese día que llegué y tenía todas las dudas de que íbamos también con mi hermana, íbamos los tres y híjole, ¿estaremos haciendo lo correcto? Es que, ¿qué va a pasar? Es que no lo vamos a ver, es que son muchos días. El llanto, a veces, gente alquímica, el llanto, hay que hacerlo, hay que asumirlo, hay que apachurrarse, se compran Kleenex, pero si realmente amas a una familia, a una persona, no le solapes la autodestrucción. Más si ya te dijo que está listo para recibir ayuda, no le regañes, no le rechaces, no lo excluyas. Te está pidiendo ayuda en una enfermedad. Si alguien te pide ayuda en el cáncer o en leucemia o en que tiene una infección, lo ayudas. Pues si alguien tiene una enfermedad de las emociones que ya se traduce en adicción, aunque chilles, aunque te duela, aunque te dé miedo, te agarras y haces lo que te toca hacer. Yo le digo a esa Patti que te acompañó, hiciste lo que te tocaba, llevaste a esa ave que ya sus alitas estaban quién sabe cómo, y te amo tanto y amo que hayas tocado el fondo para que a todos nos metieras una arrastrada que la necesitábamos para todo lo que es ahorita nuestro sistema. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por este tema de las adicciones. Hay poca información, pero comparte este video, suscríbete. No es un programa de chisme, es un programa que salva vidas. Eso es mi intención el día de hoy, honrando a todos los que ya no están, que ustedes conocieron o que no conocieron, y siempre es buen momento para tomar las riendas. El mundo de afuera va a aplaudir muchas cosas que no necesariamente nutren, pero cuando tú ves algo que toca tu alma, en ese momento comienza tu alquimia. Sí, hagamos todo por tener más conciencia, por ser más compasivos y más amorosos, y no apoyar
este tipo de comportamientos que tú no sabes si hoy le dices a alguien, ¡ay, ya tómate esa copa! Y mañana se vuelve un adicto. Entonces tengamos más amor y compasión por los otros porque son parte de nosotros. Los amamos, denle like, suscríbanse y muchas gracias por compartirse y por tener la valentía de estar aquí y la valentía de ayudar. No cualquiera lo hace. Gracias por invitarme. Gracias.